Saludos y bendiciones desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones, agradeciendo a todos los que están conectados con nosotros en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa. Es un momento que Dios nos permite de compartir su palabra, agradecidos con el Creador por la bendición de transmitir desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones con el tema del programa Dios vive y habla hoy, para compartir la palabra de Dios, donde siempre le agradecemos al Creador que Él respalda su palabra. Comenzamos a leerla y a mencionar la palabra, y el Espíritu Santo comienza a dar dirección y a llegar a cada oyente, a cada televidente, para ministrar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Este momento es muy importante para nosotros porque esa palabra trae nuevas expectativas cada momento que se lee, que se habla de ella, y da la transformación que cada uno necesitamos. En este momento vamos a compartir un tema en el programa Dios vive y habla hoy. El tema es volviéndonos a Dios. Cuando hablamos de volvernos a Dios, estamos hablando de estar cerca de Él y permitirle que haga la obra que necesitamos. Es al lado del Creador donde nosotros tomamos el valor que Él da a sus hijos. Tomamos el valor que Él le da a los que a Él vienen. Dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y para Dios, cuando estamos entregados a su voluntad, somos la niña de los ojos de Dios. Y el valor grande está sobre cada creyente por medio de un sacrificio hecho una vez y para siempre, que nos da la gran bendición de ser parte del eterno Creador y su reino. Volviéndonos a Dios, es impresionante la bendición de poder acercarnos a Él, porque por medio de Adán y Eva, los seres humanos quedamos separados de Dios, pero ahora, por la gracia del eterno Creador, nuestra vida tiene una forma clara y una esperanza maravillosa para vivir y caminar, porque está nuestro Dios con nosotros, llevándonos a nuevos propósitos. Y es con Él que podemos lograrlo, porque está a nuestro lado, sacándonos adelante. Hay un pasaje relacionado al tema que está en Oseas, capítulo 6, el versículo 1, dice en Oseas, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Volvernos a Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano, a las manos del Creador, del que tiene la solución y tiene el toque especial para el alma, donde nadie puede llegar, donde están nuestras emociones. Y el poder de Dios llega operando en la vida de aquel que le permite. Y de ahí comienza un desarrollo espiritual, una vivencia en armonía con el Creador. El volverse a Dios es volverse al que puede resolver los problemas. Las Escrituras nos hablan de un joven que se fue de su casa, le pidió la herencia al padre, y cuando estaba lejos, él hizo lo que quiso, pero sin el respaldo del padre, todo lo que tenía lo comenzó a perder, y se dio cuenta
qué importante es habitar con su padre. Se acordó en las necesidades grandes, situaciones que lo llevaron a la hambruna. Recordaba que los trabajadores de su padre siempre tuvieron abundancia de pan y él estaba pereciendo lejos de su padre, y es donde él toma la decisión de venir. Pensó que había perdido el derecho de ser hijo y estaba en la disposición de venir a ser un jornalero en la hacienda de su padre, porque volverse al padre era lo mejor que le podía pasar. En 1 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 3 dice que Samuel era el líder, el profeta que estaba al frente de Israel. Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, y de antes, cuando la madre sufría porque era estéril, le pidió un hijo y le prometió que lo daría a su hijo al servicio de Dios. Y eso era bastante importante, esa entrega que la madre de Samuel en ese tiempo, Ana siendo estéril, lloró y le pidió a Dios que le diera un hijo y prometió que lo daría al servicio de Dios, lo entregarían al Señor y lo dejarían cuando lo va a presentar en la casa de Dios. Samuel, ya siendo el líder, en 1 Samuel 7:3, habló a toda la casa de Israel diciendo, 1 Samuel 7:3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librarán de la mano de los filisteos. En ese tiempo los filisteos dominaban, Israel no podía enfrentarlo, pero en esa dificultad tan grande que tenían, Samuel le habla al pueblo que tienen que volverse a la voluntad de Dios, volverse a Dios para seguir las ordenanzas del eterno Dios y creerle a lo que el eterno Dios hablaría y daría dirección a los que se acercan a él. Samuel habla de un acercamiento que es muy importante. Acercarse a Dios para que gobierne y quitar los ídolos, lo que tomaba el lugar de Dios, porque Dios no comparte su gloria. Dios trabaja cuando le permitimos a Él. Si no le permitimos, no va a trabajar. Es permitirle que Él gobierne para que las cosas se hagan bien. Si Él no gobierna, no queda bien todo lo que se hace. Pero la clave es permitir que Dios gobierne. Y Samuel le habla al pueblo de volverse a Dios, de apartar todo lo malo y consagrar sus vidas al eterno Dios, porque los filisteos los dominaban. Y para poder liberarse de los filisteos, necesitaban el respaldo de Dios, que era el único que podía librarlos de manos de los filisteos. Pero Dios no los iba a librar si no se volvían a Él. Hoy era el momento clave cuando Samuel les da el discurso. Un momento clave donde deben volverse a Dios. Y al volverse a Dios, Dios va a pelear por ellos. Dios les va a ayudar a salir adelante. En medio de la opresión, los sacará de la opresión y les dará libertad. Es al acercarse al Creador la clave. El acercarse a Él permite que la visión nuestra comience a manifestarse y comenzamos a ver a Dios actuando a nuestro favor, dándonos las victorias que Él, solo Él sabe dar. Y el pueblo escucha cómo Samuel les está hablando de volverse a Dios. En 1 Samuel 7:4 les dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
los hijos de Israel obedecieron lo que el profeta Samuel les dijo, dejar los ídolos, dejar todo lo que no convenían, que estorbaba para que Dios les ayudara. Los ídolos estorbaban porque tomaban un lugar que apartaban a Dios en sus vidas, pero volverse a Dios era quitar lo que estorba y dar lugar a Dios en sus vidas para comenzar una etapa diferente. Israel escucha a través de Samuel que pueden comenzar una etapa diferente volviéndose a Dios, y ese volverse a Él produciría cambios impresionantes. Y el primer toque especial es dejar los ídolos. Israel, obedeciendo a la palabra de Samuel, en 1 Samuel 7:4, dejaron todos los ídolos y sirvieron solo al Señor. En 1 Samuel 7:5, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel está indicando a Israel reunirse en un lugar llamado Mizpa, donde Dios va a dar la palabra, porque al volverse a Dios tenemos que oír. De ahí en adelante es la palabra de Él la que va a dar dirección. Es la palabra de Él la que nos va a llevar a grandes propósitos. Y ahora les habla de reunirse en Mizpa, donde algo maravilloso va a pasar. La orden de Dios y su presencia va a estar con ellos. Y en esa reunión ellos van a ser tocados por el poder de Dios. Y algo impresionante va a pasar en sus vidas. Y el enemigo, que veía fácil vencerlos, se va a dar cuenta que no están solos. 1 Samuel 7:6 dice: se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y dice la palabra de Dios que juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahí Israel se dio cuenta que había pecado contra Dios. Por eso no podían vencer al enemigo. Pero ahora se vuelven a Dios, piden perdón por los pecados y toman agua y la derraman, dando por entendido que su vida ahora depende de Dios. Esa agua derramada es símbolo de permitir el lavamiento de la palabra de Dios a nuestras vidas, para caminar limpios por la palabra y para obedecer al mandato de Dios. Así que era importante, y lo es, que reaccionara el pueblo para que de esa manera Dios gobernara sus vidas. Pero ¿cuál es la clave principal? Volverse a Dios, volverse a la voluntad, volverse a su dirección, volverse para que su poder sea manifestado, volverse a la voluntad totalmente del Creador, y eso hará que nadie pueda tocarlos, porque el gobierno de Dios es el que dará victorias, y nadie puede contra este gobierno. Este gobierno dará el triunfo, las victorias, el alcance grande de avanzar y de vencer al enemigo. Es más, Dios mismo pelea por su pueblo cuando el pueblo se vuelve a Él. En medio de lo que hemos vivido, a la manera nuestra, tomando nuestras decisiones, nos damos cuenta que no funciona así. Ahora es importante, como le dijo Samuel, que se vuelvan a Dios. Y hoy tú y yo necesitamos volvernos a Dios, acercarnos al Todopoderoso, creerle a Él y confiar en su palabra, que es viva y eficaz, que hará el milagro, la manifestación grande, el poderío a través de la palabra para dar renovación. Lo primero que Israel hizo fue dejar los ídolos y dar lugar a Dios. Y eso hizo que se reunieran ahora
porque Dios va a dirigirles. Dios va a sacar adelante a ese pueblo. Samuel juzgó a los hijos de Israel, era el juez. Los juzgó en Mizpa, los dirigió con la ayuda de Dios. Y en ese momento que estaban reunidos en Mizpa, los filisteos tenían planes de atacar y se dieron cuenta que estaban reunidos en ese lugar. Pensaron que ahora sería fácil vencerlos porque están reunidos. Y reunidos llegan y los atacan y los destruyen a todos. Israel estaba reunido, pero no era una presa para el enemigo, no era fácil, porque no estaban reunidos solos. Dios estaba con ellos y eso marca una gran diferencia. Estar solo a estar con el Creador. En otros tiempos estaban solos y el enemigo con facilidad los vencía. Y ahora el enemigo piensa que como están reunidos va a tener la facilidad de vencerlos. Reunidos todos, es más fácil vencerlos, piensa el enemigo, pero lo que el enemigo ignora es que Dios está en esa reunión, y cuando Dios está en la reunión con su pueblo no está solo, su pueblo está protegido, y hoy es el tiempo de volvernos a Dios para caminar protegidos, para caminar bajo el respaldo del Eterno y para vivir como Él nos vaya indicando en cada paso, cada movimiento, bajo su dirección, hará que el triunfo sea realizable porque Él está presente. En 1 Samuel 7, versículo 7, dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Pensaron que ahora era fácil porque estaban reunidos. Otras veces los habían derrotado. Otras veces que no se habían vuelto a Dios y que vivían a su manera, los derrotaron. Pero en este momento todo cambia porque Dios está presente con ellos. En la reunión está Dios. Los filisteos, al darse cuenta que estaban reunidos en Mizpa, Israel suben los príncipes de los filisteos contra Israel. Cuando ellos suben, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque en otras ocasiones habían sido derrotados. Lo único es que en este momento, esta situación presente es diferente, porque el Creador está con ellos, se habían vuelto a Él. El volverse a Él produce que haya un respaldo del grande, del poderoso. Y los filisteos pensaron: esta vez nos vamos a derrotar. Otra vez más pensaban que era fácil, pero ignoraban que se habían vuelto a Dios, que se habían arrepentido y habían dejado sus ídolos y estaban a la disposición del Señor. Cuando estamos a la disposición del Creador, nuestra vida toma otro rumbo, el rumbo que guía al Espíritu Santo a las grandes victorias y a los triunfos. En este momento, en la reunión en Mizpa, donde la victoria sería real para Israel, marcando la diferencia, la realidad, es la presencia de Dios que marcaba la diferencia. En esta reunión, Israel tenía al Dios eterno a su lado. Dejaron los ídolos lo que estorbaba para que Dios tomara control. Hoy Dios te llama a dejar las cosas que no te convienen y estorban, para que Él te ayude. Y cuando nos volvemos a Él, aunque no haya fuerza ni capacidad para cambiar cosas, porque no podemos cambiarlas, al volvernos a Él venimos para que nos ayude y para que Él haga el cambio en nosotros. Dejar todo es creer que Él nos va a levantar, y nuestra disposición de obedecerlo a Él hará que salgamos adelante y que el triunfo sea nuestro. Y en ese momento Israel, estando reunidos, cuando escuchan que los filisteos vienen,
tienen temor, pero hay algo importante. Tienen temor de los filisteos, hay algo importante, que Dios no los reunió para que fueran derrotados. Al pedir perdón al Creador y al volverse a Dios, iba a pasar algo grande en sus vidas. Cuando Samuel se da cuenta que vienen y que Israel tiene temor, en primera de Samuel capítulo 7, el versículo 9 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová lo oyó. Hizo un sacrificio. En ese tiempo se usaban los sacrificios utilizando animalitos para humillarse ante Dios. Ahora en nuestros tiempos tenemos la gran bendición que un cordero perfecto fue entregado por nosotros. Un cordero perfecto. Y ya no necesitamos sacrificar animales, ni cordero ni aves. Un cordero perfecto se entregó. Y la relación de nosotros con el Creador es muy grande. Pero en ese tiempo era necesario que Samuel tomara un cordero, hiciera el sacrificio de humillación, reconociendo que necesitaban rendirse ante Dios. Y el sacrificio era la humillación de entrega a Dios de sus vidas. Y aquel cordero es sacrificado y lo presenta ante Dios, y Dios escucha la oración de Samuel, recibe el sacrificio que él hace, y Dios va a respaldarlos. Hoy es nuestro tiempo de humillarnos, hoy es nuestro tiempo de acercarnos a Él, reconocerlo como el Señor, como el Dios, como el Todopoderoso, que no podemos sin Él, pero que con Él todo cambia, todo tiene un matiz diferente. Y ahora Israel, humillados ante Dios y con aquel sacrificio que presenta Samuel, tienen el respaldo de Dios. Y la Escritura dice que Dios le oye. Dios escucha el clamor de Israel, recibe el sacrificio que hacen. Y lo grande de eso es que Dios está presente. La humillación, el clamor que presentan ante Dios es para que lo libre de la mano de los filisteos. Y lo hace el Señor. En el versículo 9 dice que clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová le oyó. Y en el versículo 10 de 1 Samuel 7 dice: aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Mientras Israel sacrificaba, los filisteos aprovecharon para venir a atacarlos. Pero mientras Israel sacrificaba, Dios los defendió. Hizo que hubiese un trueno que los asustó y Dios los venció. Lo venció porque Israel confiesa el pecado, deja los ídolos, sacrifica a Dios, hace un sacrificio importante, y eso permite que Dios opere. Que Dios haga la obra. Nuestra disposición a humillarnos, a reconocerlo como el Señor y a darnos cuenta en realidad y poner en práctica que no podemos sin Él, que es con Él lo que hace que podamos vencer todo obstáculo, toda situación difícil que podamos vivir. Es con la ayuda de Él que lograremos vencer y salir adelante. Un momento clave donde Israel está en la presencia de Dios y llegan los filisteos a quererlos vencer.
Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Los atemorizó Dios y fueron vencidos delante de Israel. El Señor mismo los venció. Versículo siguiente, el 11. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Belcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Los hijos de Israel salen, porque Dios dio el golpe, tronó y los venció. Israel, al Dios defenderlos, ellos salen a perseguir a los filisteos. Dios va con ellos. Israel hiere a los filisteos, los hiere. Y Samuel, en ese momento de victoria, toma una piedra y la pone entre Mizpa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, la ayuda de Dios está presente. Hasta aquí nos ayudó. Él es el que ayuda, Él es el que levanta, pero la clave es volvernos a Él y dejar lo que estorba para que su poder comience a manifestarse y a llevarnos a las nuevas experiencias. Samuel enseña al pueblo a volverse a Dios. Samuel, como profeta y como juez en Israel, da la palabra, y la palabra es clara, que al volverse a Dios, Dios toma control, y al Dios tomar control, no hay nadie que lo pueda vencer. Los filisteos estaban acostumbrados a vencer a Israel porque estaba en pecado, porque no había cobertura de Dios con ellos. Pero en este momento que han confesado el pecado, que se han vuelto a Dios, y que Samuel da la palabra clave, ellos vienen a atacar, y mientras están en el sacrificio, puede decirse, como están sacrificando, se pueden aprovechar. No, al contrario, estaban sacrificando a Dios y Dios va a defenderlos. Están en los negocios de Dios, en la entrega a Dios de sus vidas, de su fe, de su confianza. Y mientras están en el sacrificio, es la entrega que se da a Dios. Hoy Dios nos pide sacrificios de alabanza, que nuestra vida sea un sacrificio vivo y agradable delante de Él. Y cuando lo hacemos, va a pelear. Mientras Israel da el sacrificio, mientras Samuel lo dirige el sacrificio, Israel participa en sacrificar a Dios aquel cordero. El enemigo viene, pero Dios está recibiendo el sacrificio y le truena fuerte al enemigo. Los vence el Señor, porque Dios apoya a los que se han vuelto a Él, a los que nos hemos vuelto a Él, a los que estamos a la disposición del Creador. Él va a pelear por nosotros y Él va a hacer que se estremezca todo lo que quiera asustarnos. Más bien al contrario, sea asustado la fuerza del mal que quieran levantarse contra el Señor, porque nosotros estamos en las manos de Dios, y en las manos del Creador hay seguridad, y en esa seguridad está la protección, en esa protección está la victoria. Y es importante ese momento donde la presencia de Dios es evidente ante Israel, y los filisteos que quieren atacar son vencidos. El estruendo que Dios les hace les da a ellos la derrota, porque la presencia de Dios está a favor de los que nos hemos vuelto a Él, y está en contra de los que se oponen. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy es el tiempo de estar al lado del ejército de Dios, de este ejército vencedor. Y dice la palabra de Dios, cuando Samuel le dice, toma la piedra y le puso por nombre Ebenezer,
diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Él nos ayudó y se vencieron los filisteos. Y dice el versículo 13 de 1 Samuel 7: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel en su labor de juez y de profeta. Él obedeció. Y como obedeció todos los días que él obedeció, lo hizo hasta el final. Obedeció hasta que fue llevado a la presencia de Dios obedeciendo. Y todos los días que él fue juez, dirigió a Israel, los filisteos estaban sometidos a Israel, porque Dios les daba las grandes victorias. Y hoy las victorias están para las personas que nos acercamos a Dios, que le creemos, que confiamos en Él y que esperamos en sus grandes promesas, porque no hay nada imposible para el que nos llama. No hay nada imposible para el que nos da las grandes victorias. Y hoy es el tiempo nuestro para alcanzar las victorias, que nos volvamos a Dios, y eso va a producir que los cambios sean evidentes, porque Dios va a estar presente en el momento de la entrega, de la comunión con Él. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 9 dice: pero si os volviereis a mí, dice el Señor, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiese por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré a este lugar que escogí, para hacer habitación allí de mi nombre. Dios les está hablando a través de Nehemías que se vuelvan a Él, que guarden sus mandamientos. Están dispersos por muchos lugares, pero de allá los traerá Dios a reunirlos al pueblo que estableció, donde su nombre es invocado. Hoy es el tiempo de volverse a Dios. Hoy es el tiempo de acercarse al grande y al poderoso. Es el tiempo de permitirle que gobierne. Es el tiempo de permitirle que reine. Es el tiempo de permitir que nos saque adelante y haga la obra. El volverse a Dios nos va a llevar a caminar. El volverse a Dios nos va a llevar a ver ese respaldo y a sentir esa presencia de Dios con nosotros. Samuel tuvo las victorias todos los días de su vida. Vivió en la palabra. Y dice la escritura que Samuel nunca dejó caer la palabra de Dios. Desde Berseba, él estuvo atento a escuchar la palabra de Dios siempre, atento a obedecerlo, atento de frontera a frontera, obedeciendo a la palabra de Dios. Se les dio la palabra a todo Israel de frontera a frontera. Era llevada la palabra por todo el territorio y todos escucharon. Dice la Biblia que desde Dan, una frontera, hasta Berseba, la otra frontera, fue dada la palabra de Dios. Desde Dan hasta Berseba, y todos escucharon la palabra. Nunca dejó de darse desde Dan hasta Berseba. Todo Israel oía el mensaje de Dios. Hoy es el tiempo nuestro de no dejar caer la palabra, mantenerla como Israel la tuvo desde Dan hasta Berseba, la palabra de frontera a frontera. Hoy esa palabra está en nosotros siempre, para que nuestras vidas estén fundamentadas y podamos ver el gran respaldo del eterno Creador, que hará sus maravillas, sus grandes señales y prodigios, y hará que su mano esté a nuestro lado ayudándonos, dándonos las grandes victorias
y ayudándonos en todo el mover. Samuel mantuvo la palabra, no la dejó caer. Desde Dan hasta Berseba era dada la palabra, todos oían el mensaje transformador del Eterno y obedecían. Y los filisteos estaban sometidos a Israel, porque el que está con Dios es poderoso en Dios, y no es con espada ni con ejército la lucha, es con el Espíritu Santo que da las grandes victorias y hace posible que avancemos, hace posible que triunfemos y salgamos adelante. En Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca al Creador mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo de salvación. Busquémoslo hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar, si estaremos o no. Pero hoy es el día aceptable. Buscar al Señor es la clave del triunfo. Es la clave de la victoria. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy Dios escucha el clamor. Y nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en este clamor, Dios está escuchando y es la entrega nuestra. Les recordamos que pueden estar enviando las peticiones de oración. Ya han estado llegando desde antes de iniciar el programa. Las peticiones han estado llegando. A mi Facebook han estado llegando. Al Facebook de Shofar han estado llegando por diferentes medios, por YouTube. Y Dios, que conoce todo, recibe nuestras oraciones. Pueden estar enviando las peticiones. Cuando termine la predicación, vamos a orar por cada petición. Síganlas enviando, muchos lo están haciendo. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que están conectados. Un saludo para todos. Ahí están saludando algunos, otros solo están viendo. Se nota ahí donde están conectados con nosotros. Muchas gracias a todos. Unos solo conectados escuchando, otros aprovechan de estar conectados escuchando y escriben, mandan saludos. Queremos saludarles a todos los que siempre están presentes en cada programa, están al cuidado de estar con nosotros. Les agradecemos por esa gran fidelidad de mantenerse escuchando la palabra y poder compartir a otros también. Así que les recordamos que pueden seguir enviando las peticiones de oración. Llegan y termina el programa y siguen llegando, pero nosotros seguimos orando. Los intercesores de TV Shofar y Radio Luz a las Naciones, el equipo intercesor, el Ministerio de Intercesión está a la disposición para recopilar todas las peticiones que llegan y enviarlas al lugar donde se está clamando, intercediendo. Ese grupo ministerial de intercesión está intercediendo, clamando, y nosotros tenemos la disposición para orar por cada petición. Estamos viendo la victoria de Israel por volverse a Dios. Y dice la palabra de Dios en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Todos, por más malo que estén, el volverse a Dios hace el cambio. No puede volverse a Dios por ti mismo. Tiene que volverse a Dios con la fe, que Dios te va a ayudar. No es nuestra fuerza que nos cambia. No tenemos capacidad para quitar el pecado, pero el eterno Creador puede hacerlo, hacer un cambio impresionante en nosotros.
Es clara la palabra de Dios, que dejemos todo y nos volvamos a Él. Dice el versículo 8 de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces la clave es volverse a Él, porque los pensamientos de nosotros no son como los de Él. Al volvernos a Él nos conectamos a sus pensamientos y los caminos de nosotros son diferentes. Pero cuando nos volvemos a Él, vamos a estar en su camino y va a ser diferente. Su camino nos conduce a la vida eterna. Y recordemos en Isaías 55:9 que dice: como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es clave el volverse a Dios. Comienza la unión de nuestras vidas con el Creador, y nuestros caminos se pasan al camino de Dios. Nuestros pensamientos se conectan con el pensamiento de Dios, con el que su palabra dice, y comienza la etapa de cambio, de transformación, de operación milagrosa, donde Él hace que las cosas sean. Y dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ha enviado su palabra con un propósito. Por esa razón nos volvemos a Dios. Por esa razón hace que nuestro caminar esté de acuerdo al orden de Dios y podamos caminar en seguridad y en confianza, haciendo la voluntad de Dios, porque nos volvemos a Él y nos volvemos para hacer su voluntad, para que Él haga lo que tiene que hacer. Dice que su palabra no vuelve vacía a Él. Él la envía y la envió a nosotros para que opere milagrosamente y veamos su mano poderosa. Isaías 55:12 dice: porque con alegría saldréis, con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterno, que nunca será raída. Dios llama a volvernos a Él, porque su palabra hará una obra maravillosa. Volverse a Dios es la clave. ¿Le gustaría volverse a Él? Permitirle que te ayude. Estás en etapas que no sabes qué hacer, pero te vuelves a Él y Él va a pelear. Cuando Israel se volvió pidiendo perdón a Dios, los filisteos antes de eso los dominaban, pero piden perdón, se vuelven a Dios, están en un sacrificio a Dios. El enemigo aprovecha la reunión y viene a atacarlos, y Dios los defiende mandando un estruendo que los atemorizó, y Dios los venció. Hoy pelea por ti, te ayuda. Entregue su corazón a Él, venga ante Él y dígale: Padre, únase conmigo en esta oración de reconciliación y de un paso de fe para recibirle como Señor. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que te necesito. Como Israel se volvió pidiendo perdón y tú lo defendiste, nos volvemos a ti en el nombre de Jesús para caminar obedeciéndote a ti y para caminar obedeciendo tu palabra, para confiar y creer en los planes maravillosos tuyos, que no nos van a desamparar en ningún momento. Esos planes son reales y se manifiestan. Dile: Señor, doy lugar en mi corazón
para que tú seas mi Señor. Me reconcilio contigo, te recibo como mi Señor. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y quiero que seas mi Señor. Me vuelvo a ti y pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Así como estamos, vamos a estar orando por todas las peticiones. Han entrado muchas, no podemos leerlas una por una, y son muchas, pero sí podemos orar por todas de una manera general. Luego se estará orando individual, pero aquí en el programa vamos a orar en este programa de una manera general. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos todas las peticiones y a todos los que están ahí con nosotros, están aquí con nosotros reunidos. Oramos para que tomen sus peticiones y las peticiones que van a estar viniendo. También desde ya oramos que cuando lleguen ya tengan el respaldo de la oración. Oramos por todas las peticiones que ya llegaron, que están llegando y van a llegar. Las ponemos en tus manos, agradecidos por las cosas grandes que estás haciendo, porque para ti no hay nada que sea imposible. Te damos gracias porque operas con grandes señales, con grandes milagros y estás con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaremos con ustedes en el siguiente programa, todos los martes, en hora centroamericana, a las 5, hora centroamericana. Y esperamos que en cada programa siga recibiendo lo que Dios tiene, la palabra para todos. Les amamos a todos y les esperamos en el siguiente programa. Muchas bendiciones. Hasta luego.